Si al igual que yo ya tienes una cierta edad, estoy convencido de que el nombre de Carlos Kameni te suena. Exacto, este es el mítico portero que deslumbró en la Liga Española no hace tantos años, atajando penaltis imposibles y siendo en algún que otro momento tentado por grandes equipos de Europa. Sin embargo, el fenómeno Kameni se diluyó hasta tal punto de terminar luchando por mantener viva una carrera que caía en picado total. Pero Kameni no es solo el protagonista de una trayectoria con un final un tanto triste, sino que también es un tipo que ha dejado muchas anécdotas. Sin ir más lejos, se ganó la enemistad de un sector de la afición de México y además, recientemente, también se ha mostrado crítico con Vinicius y esa lucha contra el racismo que parece abanderar el futbolista del Real Madrid. Por tanto, no es de extrañar que hoy estemos aquí para contarte qué fue y qué ha sido de Carlos Kameni. Atento, porque este vídeo no te va a dejar indiferente. Bienvenido a las historias de Venom. Nacido un 18 de febrero de 1984 en Douala, Camerún, Carlos Idriss Kameni se formó como portero en el Khadri Sports Academy hasta que cumplió 16 años. En ese instante fue cuando su nombre comenzó a dar la vuelta al mundo. La culpa de ello la tuvo los Juegos Olímpicos de Sydney, celebrados en el 2000 y en los que España y Camerún alcanzaron la final por el oro en fútbol masculino. El partido fue trepidante. Los españoles se marcharon al descanso ganando por 2-0 gracias a los tantos de Xavi y de Gabri. Sin embargo, el gol en propia puerta de Amaya y la diana de un tal Samuel Eto'o igualaron la contienda. Además, España se quedaba con 2 futbolistas menos por las expulsiones del propio Gavi y de José Mari. Todo esto desembocó en prórroga primero y penaltis después. Fue ahí, en la tanda de lanzamientos desde los 11 metros, donde Amaya falló su disparo y la Camerún de Eto'o y de Kameni se colgaba el oro. Con este triunfo, unido a sus grandes actuaciones, Carlos Kameni se convertía en el guardameta más joven de la historia en proclamarse campeón olímpico. Por tanto, empezaron a lloverle ofertas del fútbol europeo y pese a su juventud, decidió abandonar su África natal para fichar por el Le Havre. De este modo, nuestro protagonista aterrizaba en la liga francesa con la máxima de las ilusiones, pero lo que parecía un sueño cumplido terminó volviéndose toda una pesadilla. Del Le Havre pasó al Saint-Étienne y apenas jugó ni en un equipo ni en el otro. Imagínate lo frustrante que tiene que ser para un chaval que está empezando y que necesita minutos como el que más, tirarse meses y meses sin disfrutar de su deporte. Menos mal que en el año 2004 el español le tendió la mano y le salvó la vida, en lo que a términos futbolísticos se refiere. Así explicó el propio Kameni su agonía en una entrevista al diario Marca. Ninguna de mis etapas ha sido fácil, todo lo que he logrado ha sido a base de mucho trabajo y sacrificio. Tras ganar el oro en los Juegos Olímpicos contra España en el 2000 y con 16 años, no juego nada. Hasta 2004, cuando llego al Español, casi no disputó partidos oficiales, ni en el Le Havre ni en el Saint-Étienne. Son casi 4 años sin partidos, sufriendo y sin jugar. Llegué al Español con 20 años y tuve que pelear para ser titular. En el segundo curso tuve una dificultad con Lotina y jugó Gorka, y después peleé otra vez para ser titular con Ernesto Valverde, y tuvimos en ese momento unas temporadas espectaculares. Y es que efectivamente, pese a los diferentes contratiempos y alguna que otra aspereza con sus entrenadores, Kameni vivió sus mejores años como futbolista en el Español. Es más, debutó en esa temporada 2004-2005 en la que terminó siendo el portero que más penaltis paró de toda la liga. Jugadores como Ronaldo Nazario o Fernando Torres fueron algunas de sus víctimas. También fue protagonista en un derbi ante el Barça y en 2006 consiguió levantar la Copa del Rey en un escenario mítico como es el Santiago Bernabéu tras derrotar en la final a un histórico como el Zaragoza. Todo el mundo flipaba con Carlos Kameni y no era para menos. Mientras tanto, él aseguraba en medios de comunicación y comparecencias públicas que su habilidad para detener penaltis era innata, que no los entrenaba. Su éxito en este aspecto tan determinante para un portero era fruto de su instinto. Todo en su carrera iba viento en popa. Atrás quedaban esos inicios tan duros en el fútbol francés. Ahora, Kameni era un ídolo para parte de la afición perica y una de las grandes sensaciones del campeonato español. Sin embargo, con el paso del tiempo, la tormenta volvió a ceñirse sobre la vida del portero camerunés. En 2009, cuando la situación deportiva no era la mejor, un par de aficionados se acercaron al entrenamiento del Español y empezaron a reprocharle a Kameni su rendimiento, hasta el punto de comentarle que no hacía falta que renovara su contrato. Kameni, nervioso y desatado, dejó de entrenar para dirigirse hasta donde estaban esos dos aficionados y agarrar a uno de ellos del pecho al mismo tiempo que, según contaron algunos medios, les pedía respeto y le preguntaba si quería morir. Este tenso episodio, que fue frenado por los compañeros del portero, desembocó en una oleada de críticas hacia un Kameni que viviría en la temporada 2011-2012 sus peores momentos con la elástica perica. El argentino Mauricio Pochettino llegaba al club para hacerse cargo del banquillo y en un principio contó con Kameni como titular, pero de un momento a otro el internacional camerunés dejó de entrar en los planes del técnico y según él todo se debe a que defendió públicamente que su compañero Raúl Tamudo merecía despedirse del Español sobre el terreno de juego. Así lo afirmaba el propio protagonista en una entrevista a Relevo. Habían partido en casa contra el Málaga y no le quería poner. Era su despedida frente a la afición. Me tocó la rueda de prensa en la previa, me preguntaron qué opinaba sobre el caso de Tamudo y dije que no veía normal que no hiciera la despedida en su campo, delante de su gente,
con todo lo que había hecho para el Español. Al menos se merecía una salida bonita. Al día siguiente, Pochettino me preguntó si estaba de su lado o en su contra. Yo solo había contestado como ser humano y amigo de los dos, y no me metía en sus cosas, y ahí fue el principio. Por tanto, acabó la temporada, yo lo tenía casi cerrado con la Roma de Luis Enrique, pero al final el director deportivo me hizo una jugada. Al llegar la pretemporada de Perelada, el ambiente era otro, me hacía correr sin tocar balones, se veía que ya no contaba conmigo. Efectivamente, Pochettino dejó de contar con Kameni, que acabaría yéndose al Málaga después de 7 temporadas en un español del que salió por la puerta de atrás, y al que incluso denunció por supuestamente no pagarle parte de su finiquito. Triste, pero el fútbol tiene estas cosas. Vale, ahora ya conoces cómo fueron los inicios de Kameni y por qué se convirtió en todo un fenómeno para la Liga Española. Y por tanto, ahora toca abordar su paso por el Málaga y esa caída en picado a la que te hacía mención al inicio del vídeo. Aunque eso sí, antes de seguir, me gustaría que le dieras like al vídeo y te suscribieras al canal. Como te comentaba hace tan solo unos instantes, Kameni se vio prácticamente forzado a dejar el equipo y la ciudad donde tan feliz había sido para recalar en un proyecto bonito como el del Málaga. Sí, pero donde tendría que empezar prácticamente desde cero. En el equipo malacitano estaba un tal Willy Caballero en estado de gracia, que era claramente el portero titular. Fueron unas primeras temporadas muy duras para Kameni, que resistió, pese a jugar solo algunos partidos, y quiso mantenerse en el equipo creyendo que cuando Caballero se fuese, él sería el portero titular, tal y como le habían prometido desde el club. Pero cuando esto ocurrió, el Málaga fichó al Memo Ochoa y le pidió a Kameni rescindir su contrato a falta de 2 semanas para el inicio de la competición. El palo fue tremendo. Años más tarde, el propio Memo Ochoa contó cómo fueron esos tiempos de rivalidad con Carlos Kameni. No lo saludaba porque empezó a hablar mal de mí, tal vez porque tenía miedo de la competencia. El presidente me había querido, a pesar de que todavía era un ciudadano extracomunitario. Me dijo, Kameni se va, debería haber tomado su lugar, pero el entrenador tenía ideas diferentes. Efectivamente, pese al conflicto con el mexicano, que dio la vuelta al mundo y generó un gran revuelo en el país azteca, Kameni supo convencer a su entrenador y volver a disfrutar de buenos años de fútbol en el Málaga, hasta que en el 2017 tuvo un problema con Michel, su nuevo técnico, y se vio obligado a dejar el equipo otra vez contra todo pronóstico. El Fenerbahce turco fue su nuevo destino y el principio del fin de su carrera al máximo nivel. Jamás se adaptó a este equipo y en 2019 se desvinculó de él, dando paso a un periodo de 2 años sin jugar hasta que en el 2021 se unió a las filas del Arta Solar 7 de Djibouti. 12 meses después se comprometió con el humilde UE Santa Coloma de Andorra. Finalmente, con casi 40 años, se enfundó la camiseta del Antequera de la categoría de bronce del fútbol español, y esta sí fue su última aventura hasta la fecha. Así ha sido la carrera de un Carlos Kameni que llegó a disputar finales de Europa League y defender la portería de equipos Champions, pero que terminó buscando consuelo en clubes de los más modestos. Al mismo tiempo, ha ido coleccionando momentos de superación y roces constantes con compañeros, entrenadores y aficionados. Últimamente, su nombre ha estado ligado al tema del racismo y el famoso caso Vinicius. Es más, en 2023, tras firmar por el Antequera, el camerunés llegó a afirmar en el periódico ABC lo siguiente: la lucha contra el racismo no la ha empezado Vinicius. Días después, en relevo, le lanzó otro dardo al extremo brasileño. Si me lo hacen en un campo es feo, en ese momento pienso que les estoy jodiendo el partido, más gritan y más me vengo arriba. Si lo hacen en la calle, me lo tomo peor, pero creo que es ensuciar la imagen de una liga, de un país, por una minoría de individuos. Seguramente, al igual que Vinicius, Kameni también sea una voz autorizada para hablar de este tema, porque del mismo modo que le ha ocurrido al jugador madridista, en su día él también vivió este problema en sus propias carnes y además denunció que un hijo suyo había padecido racismo en el colegio. Lamentable que en pleno siglo XXI tengamos que seguir combatiendo este tipo de comportamientos. Por cierto, al inicio del vídeo te he hablado de que Kameni ganó el oro olímpico junto a Samuel Eto'o, quien sí tuvo una carrera mucho más gloriosa, aunque cuando colgó las botas vinculó su nombre a la polémica. Y te explico todo en el vídeo que te dejo en las tarjetas. Y ahora sí, me gustaría preguntarte si crees que Kameni tenía nivel suficiente para jugar en un equipo grande como el Real Madrid o el Barcelona. Te leo en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal de Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.